Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y hoy vamos a aprender a realizar mediciones con un instrumento de precisión denominado micrómetro o tornillo de Palmer. Iniciaremos viendo cuáles son las partes que constituyen este instrumento y cómo debemos colocar los objetos para realizar la medida con él. En esta parte vamos a ver qué partes constituyen un micrómetro o también llamado tornillo de Palmer y cómo deberemos colocar un objeto para medir con él. Ya la interpretación de la medida la veremos más adelante con unos simuladores para que podamos interpretar mejor cada una de las divisiones que lo conforman. Pero en esta parte podemos ver que un micrómetro está conformado con un cuerpo general que tiene como si fuese una forma de U. Tiene acá dos barras que se le conoce a esta barra hacia la izquierda, se le conoce como yunque, que va a decirnos el cero de la medida. De igual manera, de este lado tenemos lo que se conoce como husillo, que va a ir girando hasta ajustar el objeto que hemos colocado entre las barras. Acá tenemos también varios cilindros. Por ejemplo, en este caso vemos que estos cilindros tienen algunas divisiones. Acá, por ejemplo, esta parte fija viene siendo la escala graduada. De igual manera vemos que hay otra parte que también está graduada, tiene divisiones, pero la podemos desplazar. Esta corresponde al nonio o el tambor. Entonces, también vemos, por ejemplo, acá este tornillo que lo vamos a utilizar para asegurar que las barras no se desplacen al interpretar la medida, y al final tenemos un trinquete que nos va a servir para limitar la fuerza que le aplicamos al tornillo micrométrico. No es prudente mover este tornillo mientras estamos realizando la medida porque podría descalibrarnos el instrumento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a colocar el objeto para hacer la medición? Primero es bueno nosotros comprobar que el instrumento está calibrado antes de empezar a medir. Por ejemplo, este instrumento tiene esta barra acá que nos indica una longitud de 50 milímetros. Entonces, igual como colocaríamos un objeto para medir, vamos a colocarlo en la barra y desplazar acá sobre el nonio giratorio. En este caso, vamos a ver más adelante que cada división acá en el tambor equivale a medio milímetro o 0.5 milímetros. Entonces, por cada vuelta completa que dé el nonio giratorio, esta barra se desplaza también medio milímetro. Entonces vamos girando y lo que queremos es comprobar si al colocar la barra que nos dice 50 milímetros, también la lectura corresponde con ese valor. Entonces vemos que ya, vamos a ver de esta manera, vamos a abrir un poquito más. De esta manera ya hemos colocado el objeto entre las barras y ahora giramos y verificamos acá que al colocar la barra de 50 milímetros, la raya que correspondía al 50 milímetros queda acá descubierta en el tambor, y también acá vemos que la línea que forma la línea horizontal con la parte fija es la del 0, indicando que el 50 milímetros, ¿verdad?, es la medida del objeto colocado acá entre las barras. Entonces sí vemos que el instrumento está calibrado y podemos comenzar a realizar la medición. Por ejemplo, de igual manera, acá tenemos otro micrómetro, tiene el mismo principio, las mismas partes, la diferencia es en la capacidad entre ambos. Por ejemplo, este nos indica que podemos hacer mediciones de objetos que tienen desde 50 hasta 75 milímetros, mientras que con este podemos medir objetos más pequeños desde 0 hasta 25 milímetros. Por ejemplo, esta pequeña esfera la podemos medir con este instrumento. Acá, por ejemplo, movemos, ¿verdad?, siempre el tambor giratorio hasta asegurar que las barras coincidan con el diámetro que queramos medir del objeto. Por ejemplo, en este caso, el diámetro de esa esfera. Entonces, acá podemos desplazar el tornillo de ajuste para asegurarnos que la medida, ¿verdad?, no se vaya a deslizar. Entonces, acá ya vamos a ver más adelante que la interpretación de la medida nos la va a decir la última división acá del tambor giratorio que quedó descubierta, y también tomando en cuenta la línea horizontal que se formó con la división del nonio. Pero, como les dije, en esta parte queremos confirmar, ¿verdad?, que conozcamos las partes constituyentes del micrómetro y cómo colocar el objeto deslizando acá este tambor.
Bien, entonces ahora vamos a aprender primero a conocer cómo interpretar la medida sabiendo cuánto vale cada divisiones tanto de la parte fija como del nonio giratorio. Por ejemplo, acá tenemos una imagen amplificada y queremos primero conocer cuánto vale cada división acá en la parte fija y también cuánto vale acá en la escala graduada que representa el nonio. Primero, tenemos que ver lo que hace el instrumento. ¿Qué hace el instrumento? Por ejemplo, este instrumento nos indica que los valores acá están en la unidad de milímetros. Por ejemplo, este micrómetro tiene una capacidad de 0 hasta 25 milímetros. Quiere decir que en ese rango es que podemos medir, ¿verdad? Algunos objetos. Ya para un objeto que tenga menos o que tenga más de 25 milímetros, pues no lo podríamos medir con él. Sin embargo, en este caso, vemos que acá este valor de milímetro corresponde a las numeraciones que acá están en la parte fija. Por ejemplo, vemos que aquí está el 5 y de igual manera del 0 al 5 hay 5 divisiones. Por lo que si este es 0 milímetros, este tiene que ser 1, este 2, este 3, este 4 y este 5 milímetros. Sin embargo, vemos que hay otras divisiones que no están numeradas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto vale cada una de esas divisiones? Lo primero que vamos a hacer es que en la parte fija que hace el instrumento, bueno, este 5 milímetros vamos a ver entre cuánto lo divide, ¿verdad? Vamos a tomar 5 milímetros, que es el primer valor numerado distinto de 0. Entonces vamos a ver que el micrómetro lo divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales. Entonces hacemos lo mismo que el instrumento. 5 milímetros lo dividimos entre 10. De esta manera nos da un total de 0.5 milímetros. Pues ya sabemos que cada división acá en la parte fija equivale a 0.5 milímetros. Por ejemplo, si este es el 0, pues este sería 0.5. Este 1, este 1.5. 2, 2.5. 3, 3.5. 4, 4.5, 5 y así sucesivamente. En otras palabras, podemos ver que acá la parte que está numerada en la parte fija equivalen a números enteros de milímetro, mientras que las partes que no están numeradas equivalen a medio milímetro. Entonces, ahora nos falta saber cuánto vale cada división acá en el nonio, en esta parte que vemos que se puede desplazar de forma giratoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, el principio del micrómetro nos dice que acá el nonio va a subdividir todavía más cada una de las divisiones que se encuentran acá en la parte fija. En este caso, lo va a dividir en centésimas de 1 milímetro. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hace el instrumento en su nonio. ¿Qué hace nonio? Que divide cada división acá en la parte fija, que ya vimos que vale 0.5 milímetros en todas las divisiones que tiene. Es como que dentro de cada una de esas división en la parte fija, adentro tenga todas esas divisiones que tiene el nonio. Por ejemplo, acá cada rayita sí equivale al valor que está indicando el número. Por ejemplo, tenemos hasta acá que habrían 45 rayitas, pero no podemos decir que en total tiene 45, porque todavía para llegar al 0 vemos que hay 5 rayitas más. Entonces, en total ya sabemos que acá el nonio giratorio tiene 50 divisiones. Entonces, vamos a dividir cada división acá en la parte fija, que vale 0.5 milímetros, entre el total de divisiones, que es 50, quedándonos un valor de 0.01 milímetro. Entonces, ya sabemos que acá en la parte fija, el valor más pequeño equivale a 0.5 milímetros, mientras que en el nonio cada división equivale a 0.01 milímetro. Como esta vendría siendo el valor más pequeño que se podría medir de manera directa con este instrumento, acá el valor del nonio equivale a la apreciación de nuestro instrumento. Entonces ya estamos listos para interpretar ahora la medida, porque ya sabemos cuánto vale cada valor en la parte fija como en el tambor. Vamos primero a ver una de las simulaciones que vamos a utilizar en esta parte. Por ejemplo, en este caso, estamos utilizando un simulador de la página web de stephanie.eng, como podemos ver acá, el enlace. Entonces, este simulador nos permite desplazar el nonio
como vemos acá, al darle hacia la izquierda o hacia la derecha, el simulador va a hacer girar el nonio y entonces podríamos, ¿verdad?, interpretar cuál sería la medida. Acá este ojito lo tenemos tapado, podemos darle clic para que nos indique cuál sería la medida. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que acá hemos colocado un objeto, hemos desplazado, en este caso hemos girado el nonio y vamos ahora a interpretar cuál sería la medida obtenida. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer es observar la última división que no fue tapada por el nonio giratorio, porque ya vemos que a medida que el nonio gira, va a ir tapando divisiones, es decir, va a ir desplazando la barra que tiene el objeto. Entonces, una vez que ya hemos fijado el objeto, pues va a haber una última división acá, ¿verdad?, que no ha sido tapada por el mismo. Entonces, lo primero es observar cuál es esa división. Por ejemplo, acá podemos ver que si este es 10, pues arriba los números enteros nos dicen que esta otra raya es 11, esta 2, esta 3, esta 14. Entonces, esta rayita que equivale a 15 es la última que podemos observar, la última que no fue tapada por el tambor giratorio. Entonces, vamos a colocar esa última división que dijimos que equivale a 15 milímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que vamos a sumarle la división del nonio que quedó formando una línea recta con la línea horizontal de la escala principal. Es decir, vamos a observar cuál fue acá la división del nonio que quedó formando la línea recta con esta. Entonces, vemos que es esta división acá que equivale, si esta es 30, esta 31, esta 32, esta es la división 33 que quedó formando la línea horizontal. Le vamos a sumar esa división, que es la 33. Sin embargo, no podemos dejarlo así porque acá cada división del nonio no vale, ¿verdad?, 1 milímetro, sino que anteriormente habíamos visto que equivale a la apreciación, que es 0.01 milímetros. Entonces, finalmente tenemos que nuestra medida va a ser la sumatoria de 15 más 33 por 0.01, quedándonos un valor de 15.33 milímetros. Entonces, de esta manera, ya hemos interpretado que el objeto aquí colocado tendrá una longitud de 15.33 milímetros. Bien, entonces vamos a pasar a ver otro ejemplo. En este caso, tenemos en el micrómetro un tornillo colocado y la posición acá de la parte fija como del tambor nos quedó de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos igual cuál fue la última división que no fue tapada por el tambor, en este caso representada por el color rosado. Entonces, este valor equivale, vamos a ver si este es el 10, este de abajo es 10.5 y este de arriba es 11. Entonces, la última división que no fue tapada fue el 11. Ahora vamos a sumarle la división que quedó formando la línea horizontal con la parte fija. Entonces, la división del nonio que quedó formando la línea horizontal equivale a 40, 41, 42 a 43. Pero tenemos que tomar en cuenta que este valor que equivale a 43 vale cada una 0.01 milímetros, por lo que debemos multiplicar esta división del nonio por lo que equivale que es a 0.01 milímetros cada una. Entonces, en total tenemos que la medida acá registrada es de 11.43 milímetros. Vamos también a observar otro de los simuladores que podemos utilizar, en este caso de la página de bascat.cs. En este caso, este simulador nos ofrece 7 tornillos. Entonces, a medida que vamos seleccionando el tornillo, vemos cómo el micrómetro va posicionándolo, haciendo girar el tambor giratorio que corresponde al nonio. Entonces, por ejemplo, de esta manera, si ya hemos conocido cómo interpretar la medida, podemos hacerlo también más directa o también utilizar otros métodos. Sin embargo, lo recomendable es, como lo hicimos anteriormente, buscar primero la apreciación, porque de esa manera, si por ejemplo hay un micrómetro que mide en milésimas de milímetros, entonces ya
la apreciación no sería la misma, por lo que este procedimiento aquí no sería el mismo. Por ejemplo, si hubiese sido en milésimas de milímetros, pues ya acá la posición de 0.28 no va a ser correcta, sino que tendríamos que agregarle más ceros después del punto. De todos modos, vamos a ver esta otra manera de interpretar la medida. En este caso, se coloca la última división de la parte entera que no fue tapada por el tambor. Por ejemplo, acá vemos que la última división de arriba que no fue tapada equivale, si este 5, 6, 7 a 8, como vemos acá. Entonces luego le sumamos en caso de haber una división de abajo que equivale a medio milímetro. Como en este caso sí, vemos que hay una última división de la parte de abajo, no numerada, que corresponde a 0.5 milímetros, pues la sumamos de esta manera. Y luego sumamos la división que coincide con la línea horizontal, que en este caso vemos que equivale si esté 25, 26, 27, 28. Pero como cada división acá equivale a 0.01, pues ya está multiplicado 28 por 0.01, que equivale a 0.28. Entonces acá tenemos ya los tres valores en la unidad de milímetros y pues la sumatoria nos da 8.78 milímetros. Pero, ¿verdad? Lo correcto es que una vez que ya hemos conocido cómo calcular la apreciación, pues podamos, ¿verdad?, hacerlo ya con otra metodología. En todo caso, siempre lo correcto es que para interpretar la medida, fijarnos en la última división que no fue tapada y luego ver cuál es la división acá del nonio que quedó formando la línea horizontal. Por ejemplo, de la manera anterior, pudimos haber dicho, bueno, la última división que no fue tapada fue una de acá debajo, ¿verdad? ¿Que a qué equivale? Si este 5, este 6, este 7, este 8, pues esta de abajo es 8.5. Te pudimos haber sumado 8.5 más la división acá que quedó formando la línea horizontal, que es 28, multiplicada por su apreciación 0.01 y nos daría el mismo resultado de 8.78. De acá podemos, ¿verdad?, ir cambiando los tornillos para ir interpretando las medidas y confirmando nuestros resultados. Entonces, espero hayan entendido lo explicado en este video. Cualquier cosa pueden atrasarlo o pausarlo para entender mejor.